Bueno, yo soy Alexei Vergara, el decano de la Facultad de Artes. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Es verdaderamente una alegría darles la bienvenida al hito inaugural del Festival Herencias en Rebeldía. Encuentro que busca abrir un espacio de visibilización, diálogo y reflexión sobre las prácticas, pensamientos y estéticas situadas desde identidades que han sido excluidas históricamente. Este festival surge del empuje de 4 profesores de la Escuela de Arte UC, que llevan varios años cuestionándose los modelos sociales, políticos y culturales que han perpetuado el mecanismo del poder colonial y que no han dado lugar a las demandas de las culturas originarias y los feminismos latinoamericanos que han enarbolado con fuerza en las últimas décadas. Para la Facultad de Arte es un orgullo contar con académicos y académicas que tengan una mirada crítica sobre estas problemáticas fundamentales para el pluralismo en nuestra sociedad. Y más importante aún, admiramos el compromiso con el que estos profesores se han hecho parte de una trama colaborativa de saberes y experiencias junto con otros artistas, investigadores y comunidades fuera de la universidad. Es gracias a esta cooperativa de personas diversas que estamos congregados hoy y nos congregaremos en otras 4 ciudades del país, específicamente en el Museo Regional de Iquique, en el Punto de Cultura, Sala Federico Ramírez de Concepción, en el Museo Leandro Peitulev del Campus Villarrica de la UC, la Casa Varas de Temuco, el Centro de Extensión de nuestra Casa Central de la UC y en este campus. De esta forma, hasta el 30 de noviembre se desarrollarán conversatorios, exposiciones, talleres, una residencia y otras actividades en torno a 4 grandes ejes. Y les voy a contar cuáles son esos ejes. El primero, patrimonios cimarrones, el pelo afro y la resistencia antirracista, a cargo del profesor Joseph Gómez, que está aquí atrás acompañándonos. Se propone una actividad de recuperación, valoración y posicionamiento de las prácticas ancestrales y las creaciones identitarias actuales de las mujeres negras migrantes en Chile, en la ciudad de Santiago. Aquí destaca la fundamental participación de la directora ejecutiva de la plataforma Soy Alma de Negra, Angie Mercado, y la directora ejecutiva de la Fundación Acción Quimera, Ruth Martínez. Los talleres y conversatorios coordinados por Alejandra Wolf en el eje Estéticas en Rebeldía, descolonizando nuestras cuerpas, fomentarán una reflexión acerca de asuntos que las artes del Aviala figuran y cuestionan interseccionalmente. Memorias, historias y archivos, cuerpos afectados, afectivos, exilios, sexilios y necropolíticas. A cargo del profesor Gastón Laval, en Cartografía XXI se dará lugar a una residencia y una muestra colectiva, propiciando nuevas reflexiones, visualidades y sonoridades acerca del mestizaje y del reconocimiento de un origen pluriétnico, mestizo y multicultural, integrando ciencia, tecnología y humanidades a las artes visuales. Y en el cuarto lugar, la artista y magíster en artes UC Natalia Montoya, la vi por ahí, presenta el eje Mirar entre la chusca, entregar a la tierra, un viaje reflexivo por los territorios, sus símbolos, historias, imaginarios y materialidades, abriendo una reflexión sobre las distintas maneras de vincularse y habitar el territorio por parte de los pueblos originarios en el norte y en el sur de Chile. Es así entonces como, a partir del trabajo desarrollado en estos 4 ejes, queremos propiciar la conformación de una red de espacios culturales y plataformas de diversas índoles que se enfoquen en los procesos de generación de conocimiento, estéticas y prácticas decoloniales de las artes. Por esto les agradecemos a ustedes por ser parte y venir hoy día. Y también queremos reconocer muy especialmente a Emily Frey, nuestra gestora de proyectos de la Facultad de Artes, quien con su dedicado trabajo ha hecho una realidad este festival. Finalmente esperamos ayudar a sembrar una reflexión transformadora, intercultural, inscrita desde los distintos territorios, donde las artes contribuyan a la visibilización de las prácticas, pensamientos
y estéticas de aquellas identidades históricamente excluidas. Muchísimas gracias, gracias a todos. Buenas tardes, mi nombre es Gastón Laval, soy el director del proyecto Cartografías XXI, Migración, Sangre, Mestizaje. Este proyecto tiene como finalidad explorar y abordar el mestizaje en Chile en el contexto latinoamericano desde múltiples perspectivas. Y es así como conformamos un equipo integrado por artistas y también por antropólogos, cada una y uno con un propio perfil. Hoy día nos acompaña Sonia Montesino, antropóloga. Yo no sé cómo presentar a Sonia en sus múltiples dimensiones, pero hay un libro que sin duda fue fundamental para el proyecto y es Madres y Guachos, alegorías del mestizaje en Chile, que fue clave para entender una dimensión, una densidad poética también de lo que implica el mestizaje en este país. Por otro lado, desde la antropología nos acompaña también Felipe Martínez, quien es bioantropólogo. Quizás más adelante ellos nos podrán explicar su propia mirada de la antropología y por qué tres, ¿no?, en este equipo. Felipe, yo lo contacté hace muchos años atrás porque en ese momento yo leí una publicación en una revista universitaria de la Católica donde se publicó un resumen de una investigación bien importante sobre el genoma de los chilenos. El ADN fue el primer estudio en el año 2015, a no mucho tampoco de haber decodificado el genoma humano en completo, y actualmente Felipe, que es bioantropólogo, es director de la Escuela de Antropología también de la Universidad Católica, y bueno, y tiene una investigación interesante. Y lo que me parece principalmente importante acá es que lo que hace él desde una ciencia que puede parecer muy dura es crear también un correlato biográfico e histórico en relación a sus investigaciones. Y Claudio Mercado, él es antropólogo, etnomúsico, músico también, y es director del Archivo de Patrimonio Inmaterial, así es, ¿no?, del Museo de Arte Precolombino, archivo o patrimonio que él mismo ha conformado, o ha sido uno de los que ha conformado ese patrimonio. Y él nos ha ayudado a entender ciertas sonoridades mestizas propias nuestras. Y de eso hablaremos también. Y Rodrigo Castro Hueche es artista visual, egresó de la universidad y tiene un trabajo también súper importante y fue invitado a colaborar. También quiero agradecer la participación hoy día de Claudia Kemper, está Tania González, está Jorge González Loce, está alguien más del equipo. Bueno, también está Michael Wright, lo conforma Ricardo Cádiz y Rodrigo Cádiz, que es músico e ingeniero, y Ricardo Vega, que es diseñador, artista visual y también está metido en la ingeniería. Y entre ese equipo creamos este diálogo interdisciplinar que estamos en proceso en este momento. Volumpa, presenté más o menos al equipo. Bueno, muy bien. Yo estoy invitada de moderadora, así que yo no sé cuál es el orden de los invitados. No sé quién quiere partir contando un poco la investigación en la que están. Tal vez sería interesante escuchar tus investigaciones sobre el genoma y desde ahí partir este conversatorio.
Ok, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y conversar desde diferentes ángulos estos conceptos que son tan importantes para la sociedad chilena, para la historia chilena. Para dar partida a la conversación, no quiero extenderme mayormente, pero es que la reflexión en torno al concepto de mestizaje va más allá del simple uso que generalmente le damos. Claro, yo mismo lo fui descubriendo cuando participé en este estudio genómico. Era una cuestión más bien de estudiar nuestros cromosomas, cuál era su variabilidad en la población, y eso nos arrojó unos resultados que eran muy concretos y claros, unos porcentajes que toda la población comparte de 3 tipos de herencia. La herencia nativoamericana, que es prácticamente la mitad, la herencia europea, mayoritariamente española, que es casi también la otra mitad, y un porcentaje menor de herencia proveniente del continente africano. Pero bueno, en ese entonces yo miraba de manera un poco ingenua lo que era decir, bueno, somos todos mestizos. Sí, pues esto nos está probando que somos todos los chilenos mestizos y sentíamos, los que trabajamos en genética, en variabilidad humana, en evolución humana, que estábamos diciendo como el gran descubrimiento que somos todos mestizos, pero cuando empezamos a conversar con otras disciplinas, el discurso de que somos todos mestizos es un discurso bastante más antiguo, no se inventa en el siglo XX, ni lo inventa la genética, simplemente tiene diferentes momentos en que aparece. A mí me llamó la atención uno en particular, que era cuando se establecía nuestro país, la República de Chile, y que de alguna manera se trataba de homogeneizar la presencia de una sola cultura a través del discurso de somos todos mestizos. Y me llamó mucho la atención porque en el fondo yo pensaba que estaba haciendo el tremendo aporte diciendo que somos todos mestizos, y en realidad esto venía de mucho antes y parecía ser más bien una política de Estado para hacer desaparecer la diversidad cultural. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que me llamó la atención y que creo que acá lo podemos discutir largamente, de dónde viene, por qué eso invisibiliza, porque es curioso decir, bueno, si somos todos mestizos, estamos aceptando esto, debería mostrar que hay una herencia diversa, pero en realidad terminó invisibilizando y homogeneizando. Después hay otro asunto que también son como estos pequeños descubrimientos que uno hace, que no sabe que va a hacer, y que es la contribución más dura, más genética, y es el mismo concepto de mestizaje. Es curioso porque asume que dos poblaciones que son supuestamente puras se están encontrando y se están mezclando, ¿cierto? Eso es lo que uno inmediatamente asume intuitivamente. Pero lo que se ha descubierto en los últimos 10 o 15 años es que no existen poblaciones puras. Es una suerte de invención instantánea del momento en que vivimos, en que nosotros vemos ciertas poblaciones que han permanecido relativamente aisladas por un tiempo y por lo tanto tienden a separarse de otras, y así uno las puede identificar. Obviamente es lo que pasó, por ejemplo, con las poblaciones que estaban en el continente americano, relativamente aisladas del resto de los continentes por un periodo de quizás 20, 30 mil años. Pero todas esas poblaciones que nosotros creemos puras tienen un pasado de mezcla, de mestizaje. Y hay unos estudios súper bonitos, quizás uno emblemático, uno de los primeros, que estudia la historia evolutiva de las poblaciones europeas, esa población que uno mentalmente le asigna la idea de caucásico, de blanco. Bueno, esa población europea se origina por el encuentro de al menos 3 poblaciones a partir de 30.000 años atrás. O sea que esa noción que nosotros teníamos de que existían poblaciones puras, que se mezclaban, no, en realidad siempre en nuestra historia evolutiva las poblaciones humanas se han estado mezclando. Y digamos que nosotros creíamos que esto del mestizaje era la excepción y es la regla. Entonces esos dos conceptos yo creo que son interesantes, como es el sentido común que de alguna manera traemos respecto al mestizaje, respecto a las poblaciones puras, se va desmoronando si uno empieza a aplicar ciertas análisis desde diferentes disciplinas. El último concepto que yo creo que también es muy importante de mencionar y tiene mucho que ver con el de mestizaje es el de raza.
Y acá con mis colegas antropólogos, nosotros desde la antropología hace mucho tiempo que hablamos de que el concepto de raza es un constructo social, de que la raza no es que no exista, pero existe en cuanto uno le da un significado socialmente construido. A veces algunos profesores me decían, pero entonces eso es como decir que somos todos iguales. No, no es decir que somos todos iguales, existe diferencia. Existe diferencia y es una regla biológica también de que las poblaciones varían en la geografía. Las poblaciones de plantas, de animales, todas varían en la geografía. Y eso es lo mismo que sucede en las poblaciones humanas. Han estado más cerca o más lejos y por eso se han producido diferencias. Mientras más tiempo han estado más lejos, más se han diferenciado, pero se han vuelto a encontrar. El significado entonces de raza no es un significado biológico, no tiene un poder biológico, a pesar de que si yo digo esto en una escuela de medicina, no me lo van a creer a buenas y a primeras. Es una discusión que hoy día se está dando muy fuertemente. Es cómo analizamos, por ejemplo, cosas como la susceptibilidad a las enfermedades, porque efectivamente estas poblaciones, al estar dispersas en el territorio, han encontrado diferentes historias, diferentes escenarios, diferentes patógenos, y se han ido adaptando, han convivido con estos patógenos, y por lo tanto una población es no susceptible a un patógeno, pero llega a otra población y se vuelve susceptible. O el estilo de vida, ciertos estilos de vida cargados en ciertas dietas nos vuelve más susceptibles a ciertas enfermedades. Y todo eso efectivamente está en las poblaciones, o sea, hay esa variabilidad, esa diferencia. Pero eso no es equivalente a decir que hay razas puras que son definidas por esta diferencia. Lo dejo un poquito por ahí para que la conversación se dinamice, pero son puntos que por lo menos desde mi disciplina, que es la antropología biológica, que mezcla biología y cultura, aparecen muy fuertemente. No sé quién quiere seguir, me parecería interesante como ir desde una mirada científica, pero que ya marca el problema cultural, digamos, ¿no? Como una pregunta, una interrogación, digamos, ¿no? Como tienen estas preguntas que vienen desde la biología, algún efecto en la cultura, ¿no? Y si tienen efectos, ¿qué podríamos pensar de estos conceptos de mestizaje, por ejemplo? Si mestizaje es la palabra correcta, es la primera cosa que se me viene a la cabeza, digamos, ¿no? O sea, ya si el mestizaje es la condición de las migraciones y las poblaciones humanas, ¿será que cuando hablamos de mestizaje estamos hablando realmente de mestizaje o de qué otro tipo de conflictos estamos hablando? Entonces me gustaría, Sonia, como que pudiéramos pensar como esos otros aspectos del mestizaje, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Gastón, por esta invitación y bueno, una maravilla poder estar con este equipo interdisciplinario. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y muchas gracias a ustedes por estar acá con este calor de hoy día y esta hora, ya que no es una hora como para que la cabeza funcione, ¿no? Tan lúcidamente. Así que muchas gracias, ¿no? Y gracias por estar contigo también. Muy, muy, muy lindo. Bueno, yo recogería un poco lo que tú estabas planteando, pero desde el punto de vista de lo conflictivo que es, digamos, este concepto de mestizaje. O sea, uno puede hacer una historia del concepto mismo, pero uno puede hacer también una historia de cómo aparece en nuestros territorios, ¿ya? Y cómo aparece y el modo en que aparece y lo que eso va a significar para la comprensión, la configuración, la construcción de los cuerpos, ¿ya? ¿Por qué conflictivo? Primero, por lo que tú decías, ya se utilizó en algún momento, pero sobre todo por la historiografía conservadora, esta noción de mestizaje más bien como blanqueamiento. No, en Chile lo que tenemos es un gran mestizaje y por lo tanto lo indígena, eso indígena, queda como por ahí relegado en algún lugar, ¿no? Pero esa es la historia oficial. Hay otras corrientes que justamente han trabajado el mestizo como conflicto,
ya no el mestizo como blanqueamiento y como anudamiento, ¿no es cierto?, feliz de una relación ya violenta que hubo, ¿no es cierto?, entre dos poblaciones, en este caso, digamos, hablando de Chile, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que tenerlo, digamos, en la cabeza. ¿Y qué es lo conflictivo? Yo lo que trabajé ahí en Madres y Guachos fue justamente el conflicto. O sea, cómo en el fondo decir esto que tú dices biológicamente, ay no, es que yo descubrí que un 50% son indoamericanos, ya, eso es un rollo, digamos, ¿no? Pero la internación ya, de lo mestizo en cada uno y cada una de nosotros es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque, y ahí me cuelgo de algunos autores, digamos, ¿no es cierto?, porque lo mestizo es oscilante, para empezar, ¿ya? O sea, si está en un polo, si está en el otro, pero es una construcción también, ¿ya? Pero esa construcción tiene que ver con temas, ¿no es cierto?, de poder, tiene que ver con temas de la estructura social, tiene que ver con los temas de los momentos. Tal vez ahora decir mestizaje, ya, lo que hace es esto, ponernos preguntas, ¿no es cierto? Decir mestizaje hace, qué sé yo, 10 años atrás, 20 años atrás, era como, ¿qué onda? O sea, estás asumiendo, digamos, un concepto un poco momio, ya un concepto que no nos está diciendo nada. Entonces, no, estoy asumiendo un concepto que conflictúa. Conflictúa el vínculo con el mundo, voy a decir, me carga, mundo indígena, porque mundo indígena tiene nombre. Tiene nombre mapuche, tiene nombre cahuéscar, tiene nombre aymara, ¿no? Nosotros, mundo indígena, eso indígena, ¿ya? Dejémoslo también como un concepto que no nos molesta, porque no es lo mismo decir mapuche que decir indígena. ¿Y por qué no es lo mismo decir mapuche que decir indígena? Porque mapuche retrotrae una historia que desconocemos, que invisibilizamos, etc. Y esa historia está también dentro de nosotros, ¿ya? Y no nos gusta. Y por eso es conflictivo decir mestizo, desde ese punto de vista, ¿ya? Cuando tú deconstruyes, cuando tú haces una mirada crítica precisamente a los modos en que el mundo conservador, ese lenguaje conservador, dice mestizaje y tú dices no, ¿ya? No nos quedemos tan tranquilos con decir Chile es un país mestizo, ¿ya? Es mucho más complejo. Ese yo diría que es un tema. El otro tema tiene que ver con la invisibilidad, ¿ya? La invisibilidad que tiene que ver con un trauma. Es lo que yo trabajo en mi texto, digamos, ¿no? Este trauma de la conquista, ¿ya? Donde lo que ocurre es que ese mestizaje, y no nos podemos olvidar de algo fundamental, cuando estamos hablando de mestizaje, estamos hablando de cuerpos que se encuentran violenta o amorosamente, pero son los cuerpos, y son estos cuerpos femeninos, estos cuerpos masculinos, ¿ya?, que se juntan, ¿no? Y que se juntan en algo que olvidamos, ¿ya? Porque cuando tú dices hemos logrado saber todas estas genealogías, ¿por qué lado hemos logrado saber esa genealogía? Te pregunto, ¿por qué lado? ¿Desde dónde? ¿Ya? ¿Desde qué composiciones genéticas? ¿Ya? Las madres, ¿no? Las madres, ¿sí? Respondiendo a la pregunta, claro, hasta el año 2005 era la genealogía mitocondrial, que es justamente una molécula que todos tenemos y hemos heredado de nuestra mamá, y que los hombres no la heredamos. Pero ahí ocurrió un salto, el 2005, por estas cuestiones tecnológicas que aparecen, encontraron una manera de ver también el lado completo de los padres y de la madre mezclado, que era mucho más difícil, que estaba concentrado en el núcleo de cada célula. Entonces, esta última reconstrucción del 2015 un poco se basaba en esa tecnología y hacía estas estimaciones, pero también es un artefacto, o también es incompleta, que lo discutíamos harto las veces que nos juntamos, que ahora se están poniendo de moda estos test genéticos individuales que te dicen cuál es tu composición, el 23% de este lado, el 40% del otro, etcétera.
pero eso también está basado en un constructo porque tú lo estás, para sacar esos porcentajes, lo estás comparando con poblaciones actuales y que si te falta alguna población no te va a decir realmente lo que te va a arrojar una más cercana. Entonces siempre hay unas limitantes tecnológicas. Perdona. Y el porcentaje de esa mestizaje mitocondrial materno, que yo lo vi en un estudio de la Universidad de Chile, el 2016 creo, que es como un 84% por línea materna, ¿eso es así o leí mal, digamos? Leíste bien, porque acá solo te está dando el porcentaje 80 y tanto de la contribución de la molécula mitocondrial. Entonces, cuando se encuentran estos dos mundos, el mundo de los conquistadores españoles que arriban acá, son mayoritariamente hombres, y ellos mayoritariamente se juntan, se mezclan con mujeres indígenas. Y ese podría ser el punto de partida de la población chilena inicialmente. Y ahí, en ese grupo, digamos, la segunda generación después de que llega Pedro Valdivia, tú tienes, de hecho, el 100% de ADN mitocondrial indígena, nativoamericano, pero al nivel nuclear, que es lo que se comparte completamente, tienes la mitad europeo y la mitad nativoamericano. Bueno, en esa historia, como es una historia cultural, no es solo la historia de los cuerpos, la historia de la cultura, es ahí donde se instala un cierto drama, que es el drama, ¿no es cierto?, de la ilegitimidad, porque todo lo que ocurría antes de esa conquista ya se producía al interior de sistemas de parentesco sumamente, digamos, acotados, claro, ¿no? Pero lo que ocurre, el impacto, digamos, ¿no es cierto?, de esta conquista es justamente que ya estas uniones, ¿sí?, no son, comillas, legítimas, ni para el mundo, ¿no es cierto?, precolombino, ni para el mundo de los españoles, ¿ya? Y entonces ese trauma del mestizo, ¿ya? Ese trauma del mestizo es lo que yo creo que ha sido justamente como trauma invisibilizado, callado, ¿sí?, ocultado en nuestra sociedad. Y ahí solamente quería colocar una cosa como para conversar en esto que es este diálogo con el arte. Yo tengo la impresión y como hipótesis, ¿ya?, de que ese trauma lo podemos, ese trauma, como trauma no se representa, ustedes saben, ¿no? O sea, podrá aparecer en nuestros sueños, podrá aparecer, digamos, de otras maneras. Pero yo creo que la representación de ese trauma, fuertemente, digamos, uno lo encuentra en el arte, ¿ya? Y bueno, ustedes saben, son especialistas y han estudiado, ¿no es cierto?, historia del arte, y pueden ver, ¿no es cierto?, y se pueden leer, ¿ya? Podemos representarnos, o sea, y representarnos significa sacarnos un poco la angustia, la angustia, digamos, de ese trauma, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí también me gustaría, como Gastón, ¿qué te pasa a ti, digamos, ¿no?, con esto no representado y que tú has querido representar? Cuando me hago mira, para contextualizar, quisiera comentar de que todo el equipo, somos 11 personas, nos hicimos este test de ADN para ver nuestra ancestría y comprobar algo que es obvio, pero que todos somos mestizos, y es alguna manera de poner el tema sobre la mesa y entender que estamos constituidos de la misma materia prima, ¿no?, de esta mezcla, este caldo nuevo que surge acá. Y surge el trauma, porque en realidad la palabra mestizo es una palabra que se acuña por el conquistador para designar una casta que es impura, y es la mezcla del indio con el español. Luego vendrá otra que es impura, que es el mulato, que es la mezcla del negro con el blanco, y así seguirá 16 categorías pasando por un salto para atrás, y son categorías que el conquistador español probablemente se toma muy en serio. Hay maneras de esquivarlo, se le puede pagar al cura para que ponga que mi padre era blanca quizás, y ya me salvo y dejo de ser mestizo y puedo estar en la categoría más. Pero es una manera de discriminar y
de plantear que en la jerarquía de la escala humana, el blanco es el dominante, el norte domina, y el sur oscuro, en un pantón cromático, en la medida que es más impuro, tiene una degradación mayor en términos de ser humano. Mestizaje, los europeos no usan la palabra mestizaje cuando un polaco se empareja con una francesa. Eso es miscigenación. El mestizaje existe en términos de concepto de dominio de un blanco y así surge. Por eso está el conflicto también del mestizaje. Tú planteas en una oportunidad, Sonia, de el aceptar nuestro mestizaje muy complejo porque implica aceptar la sangre indígena que tenemos en nosotros y aquella que nosotros como chilenos, que muchas veces quisiéramos ser europeos, nacidos en Latinoamérica y no lo somos, es aquello que el discurso oficial nos ha hecho ver al salvaje, al flojo, al borracho, al terrorista, y de alguna manera cómo podemos aceptar nosotros que el salvaje habita en nosotros cuando... para mí eso es fundamental porque sentí en algún momento, por eso convocar a este proyecto colaborativo, interdisciplinario, implicaba poner este tema sobre la mesa desde distintas aristas. Y también yo creo que es interesante lo que tú dices porque el arte siento que puede darle sentido, significación y también densidad simbólica a aquello que llamamos mestizaje, ¿no? La verdad es que ni siquiera somos mestizos, de acuerdo a la categoría de las castas españolas seríamos una suerte de salto para atrás. Claro, porque tenemos sangre negra, tenemos sangre indígena, tenemos sangre europea, blanca, entre comillas, blanco, negro, rojo, amarillo, eso. Me gustaría hacer una pregunta antes de diferenciar un poco los procesos de mestizaje chilenos, pensando en lo que estabas diciendo tú, Sonia, de la mujer probablemente violada por el conquistador, y los mestizajes que se dieron en otras zonas de América Latina donde habían castas efectivamente, porque habían imperios, porque había una estructura social que hacía que ese proceso fuera distinto un poco al que se vivió acá. Tengo la pregunta si acá efectivamente se vivió un proceso de casta homologable al que pueden haber vivido los incas o los aztecas, por ejemplo, o si nosotros tuvimos un campo de batalla parecido más bien a lo que se describe en la Araucana que un proceso virreinal, digamos, ¿no? Antes como de, no sé cuál de los dos quiere como... Yo creo que no sé, pues ahí están, no sé, quiero contestar ahí los colegas. Dale nomás. Dale nomás. A ver, no es exactamente mi especialidad, pero sí, acá también había un sistema de casta. O sea, yo creo que eso está registrado. Yo quería ir un poco por otro lado. Yo creo que la significación del mestizaje hoy en día sigue cambiando. Yo lo veo un poco por el interés que hay en la gente en conocer esta ancestría genética, que como te digo puede ser que no tenga necesariamente ningún significado, porque es un constructo. Pero también lo veo porque hace 10 años o un poquito más, yo creo que no aparecían cosas como identificarse con la bandera mapuche, por ejemplo. Y esa es una cuestión que cambia completamente el entender el mestizaje. Yo creo que hoy día el mestizaje puede ser entendido por muchos grupos como una fuente de orgullo, básicamente, de que esa termina al final siendo nuestra identidad y entendiendo que esta identidad va cambiando año a año, va moviéndose, al igual como se mueven las poblaciones. Pero volviendo a la pregunta de las castas en la colonia, en los tiempos coloniales, no sé si ustedes me siguen en lo que yo dije. Yo creo que... Ahora, quizás
Quizás también sería interesante ver desde la perspectiva de Rodrigo. Rodrigo es mapuche, tiene una mirada desde lo mapuche, y qué es lo que implica mestizaje desde esa perspectiva, ¿no? Y desde las artes visuales incluso, que es como tú lo abordas. Maravimari, Pulamien, Pupeñi, Capuhuenui, Inche Rodrigo Castro Hueche Piñay, Inche Azcantufe, Cayecafe, Tañi Cucuy, Quintupan Huechecheuque Piñay, Taín Tubun Lautaro Mapumeu. Mayumeyu, Gastón, por la invitación a hablar acá en este territorio que quiero recordar y resaltar que es territorio picunche, usurpado por el Estado chileno. Eso como primeramente. En nuestra presentación, lo que les decía en Mapuzungún es mi identidad, de quién soy y de dónde venimos los mapuches. En mi caso, hablé de mi cupalme, la familia Huechecheuque, que es el apellido de mi bisabuela, Quintupán. De esa familia soy yo. Mi familia viene de Lautaro, un pueblo a 40 minutos de Temuco. Y ese es mi tubún. El tubún se refiere al origen territorial, pero el territorio que entienden los mapuches es un territorio contextual, no es la tierra, no es un mero trozo de tierra, de terreno, sino que cuando uno le pregunta a un chacha, a una lamiana, a una ñaña, en fin, a los pichiqueché, che un mapu tuwimi, ¿cuál es tu mapu? No le estamos preguntando cuántas hectáreas tiene, ¿no? O si su casa es grande, o de dónde viene, ¿no? O como los cuicos también dicen, ¿de dónde viene? ¿De qué apellidos tiene? No, tiene que ver con conocerse al otro profundamente. Se pregunta por el territorio para saber cómo es el canto del pajarito allá. ¿Qué río cruza? El río Cayuptín, que cruza el Lautaro. Se pregunta por todas esas presencias, por toda esa existencia con la cual habitamos, coexistimos. Entonces uno no está solo en ese territorio, uno está acompañado. Y por eso un poco el error de Occidente es centrar su mirada en el ser, en lo que uno es, en la carne, ¿no? Y no se pregunta cuáles son las relaciones o los vínculos que establecemos con el mundo en el que estamos habitando, porque no somos las únicas presencias. Entonces el ser mapuche tiene que ver con eso, con los vínculos generosamente y gratamente estrechados. Entonces, ¿cómo alimentamos ese vínculo, esa energía? Y ahí, ¿cómo veo el mestizaje? ¿No? En el mundo mapuche hablamos del mapuchómetro, de que uno es 100% mapuche por tener los dos apellidos, o un apellido, o ningún apellido, y así el mapuchómetro sube o baja. Pero eso no es nada más que la ideología racista que nos han internalizado. También tenemos un concepto que es el champurria, ¿no? O también unos conceptos que he ido trabajando ahora, que es transmapuche o la transmapuchidad, que hablar de todas estas personas mapuche que podemos transitar en distintos lugares sin dejar nuestro ser mapuche, nuestro feyentún, ¿no? O también otro concepto que es ser Gualmapuche, el habitante de Gualmapu. Y ahí ya se puede extender a distintas existencias, incluso una persona extranjera o no mapuche viviendo en Gualmapu ya se consideraría Gualmapuche. Pero acá veo que hay un problema, que creen que el mestizaje ocurrió con solo contacto con el español. Antes también había mestizaje acá en el Valle de la Concagua, aquí con mi amigo chino. Fue la capital por excelencia, se hablaba bilingüe, trilingüe, y mestizaje ha habido toda la vida, como dijo acá también Martínez. Pero entonces, ¿cómo, en mi perspectiva como mapuche, el cupalme, que es el linaje, y el tubún, que es el territorio, cómo se quiebra, cómo se rompe esa unidad familiar? Y eso tiene que ver con un proceso de militarización en la invasión de la pacificación de la Araucanía. Y eso es desde 1853 o 55 hasta 1883. Es decir, 4 generaciones hacia atrás en la historia de mi bisabuela. Mi abuelo sufrió las consecuencias de la pacificación, o sea, es una historia reciente. Entonces, en esta perspectiva de encontrar cuáles son nuestros orígenes, o bueno, el origen chileno, más bien, ese quiebre para nosotros tiene que ver con eso, se nos quebró la familia. En ese tiempo, y es una historia bastante reciente, son apenas 4 generaciones.
Mi abuelo se vino para Santiago a los 13 años en 1924 o 1940, por ahí. Nació en 1924. Entonces yo puedo entender que una nación joven que no tiene un poquito más de 200 años no comprenda aún su crisis de identidad, pero una cultura milenaria como la mapuche sabemos quiénes somos, de dónde venimos. Tal vez al escuchar a Rodrigo queda como claro otros aspectos del conflicto, ¿no? Del conflicto del mestizaje, que es un conflicto cosmogónico. A mí siempre me impresiona cuando escucho a la gente mapuche hablar de sus nociones de linaje y territorio y la relación con la naturaleza, y uno dice, wow, qué pena no tener nada de eso, ¿no? Qué pena no saber leer ni tener la información del lugar que habitas, de qué pájaro es el que canta, qué tipo de agua es la que estás tomando, de dónde viene esa agua, por qué vivo acá y no en otro lugar, ¿no? Entonces creo que siempre al escuchar a alguien del pueblo mapuche, y tal vez tiene que ver con lo que decías tú de cuando vemos esta adopción de la bandera mapuche por parte de los chilenos en el estallido social, por ejemplo, que fue muy visible, esa necesidad de reivindicación de ese aspecto identitario. Y lo que uno ve es que el conflicto es cosmogónico también, ¿no? En el sentido va diseñándose un conflicto que es como multifactorial, ¿no? Está el tema de las mujeres, está el tema de la conquista, pero también hay un tema filosófico que de repente, Rodrigo, tú podrías hablarnos de cómo abordas eso en tu propio trabajo artístico dentro de esta investigación de este grupo, ¿no? Bueno, hay bastante imaginario, ahí se habló de la bandera que izaron también, o el chemamul mismo que se instaló en la Plaza de Dignidad, y ahí vemos como esos distintos usos se van, digamos, diversificando, ¿no? El chemamul, la gente lo encasilla nomás como el uso espiritual, y no es tan así, o para el culto de los difuntos, el chemamul es tan cotidiano como tomar agua en una vasija, y esa misma vasija se ocupa en el guillatún, o sea, es el cómo, ¿no? No es el qué de las cosas el que uno va administrando. Entonces, claro, la bandera después se empezó a administrar por la chilenidad, digamos, como en este sentido aguerrido, ¿no? Como del subversivo, de sublevado, del pueblo. Pero ahí también entramos en el estereotipo del mapuche guerrero, ¿no? Que siempre está en contra del Estado, incluso viendo banderas que se izaban al revés, con el rojo hacia arriba y el azul hacia abajo, pero ahí yo no culpo a la chilenidad, ¿no? Porque siempre de la historia que se enseña en los colegios la han enseñado otras cosas, pues no la han enseñado nuestra historia. Y tiene que ver con eso imaginario. Por ejemplo, en este trabajo también, si bien estoy conocido como un hacedor de muebles o de intervención sobre muebles, que es la historia de mi familia también, ahora estoy explorando los mapas, cómo esos mapas son subvertidos por mi mano, y aquí hay que entender que para el mapuche la cartografía o la geografía es vista de otras maneras. O sea, para nosotros el norte de ustedes es nuestro este, donde sale el sol, y nuestro sur el oeste, donde está el agua. Entonces la disposición de Gualmapu a referencia de Chile sería acostadito, ¿no? Y esa es una primera diferencia de cómo vemos el mundo. También acá ya terminé una obra que es un pichi chemamul que está adentro de una vasija de un macetero que tiene un diseño griego. Porque por ahí anda un libro que es el origen griego de los mapuches. Yo lo encuentro es el Don Colquilapán que lo escribió. Entonces, para mí, esas cosas a mí me gustan porque no juntan ni pegan, pues. Y ahí este chemamul está habitando ahí como en esa tensión. Entonces son todos esos imaginarios que uno va tomando, ¿no? Del Winca o del mundo no mapuche, y lo va mapuchizando. Yo le entrego ahí mi mirada, y también como se incluyó el caballo, y lo usamos a nuestra manera. O la moneda ahora, la de 100 pesos donde sale la mapucha, ahí también lo usamos para nuestra joyería, pero ahí ya se le cambia su sentido, pues, y lo apropiamos para nuestra forma. Entonces por eso digo que no es el qué, es el cómo usamos las cosas. Y por mucho que yo use ropa occidental o otros hábitos, no dejo mi feyentún, no dejo mi ser mapuche.
O sea, el mapuche siempre... Bueno, y ahí yo traje también una cita, como para compartir con usted. Voy a ver si la encuentro en tantas cosas que uno, pucha, que uno escribe. Y que tiene que ver con la esencia, con las identidades. Hay un kimche, un historiador, un kimche es una persona sabia, que se llama Sergio Cañuqueo, dice: una identidad fuerte no necesita esencializar su espiritualidad ni su forma de comprender el mundo. Solo necesita escuchar a otros para aprender y valorar lo que ya tiene. No tiene miedo a la transformación ni al desprenderse de verdades, porque su fortaleza es la transformación. O sea, toda sociedad compleja, como también la mapuche, que no hay ninguna sociedad ni salvaje ni bárbara, ¿no? Es una sociedad compleja que acepta el cambio, porque sin cambio no crecemos, no maduramos. Entonces la invitación a la chilenidad, más que busquen su origen en las naciones originarias, es preguntarse cuál es su tubún, cuál es su cupalme, preguntarse por sus familias, de dónde viene cada uno, saber su propia historia, no la de nosotros. Nosotros no somos el origen de Chile, ni de la identidad chilena. No sé si respondí. Pero quizás ahí podríamos hacer un link sí, con, sí. Claudio. Con Claudio, Claudio, ¿no? sí. Y la sonoridad mestiza chilena Sí. y la identidad, cómo se aborda desde ese cruce. Bueno, desde el sonido, pucha, cuando llegan los españoles, vienen con sonidos nuevos, ¿no? De partida, así hablando como desde el paisaje sonoro. Traen animales nuevos que suenan distintos a los que sonaban aquí, traen una lengua nueva, traen las armas que sonaban con una peculiaridad que aquí no se conocía. Y por supuesto traen sus formas métricas de la poesía, traen las cuerdas. América es y ha sido siempre un continente que es de flautas. Hay cientos de tipos de flautas de distintas materias, de hueso, de madera, de piedra, de cerámica. Y de distintas formas. América es una cosa preciosa de flauta, así como África es de los tambores y Asia y Europa cuerdas. Bueno, aquí no habían cuerdas, habían unos instrumentos así como el trompe, pero eran con una liana, ¿no? Esa era la única cuerda que había, y llegan los españoles y traen sus cuerdas, bueno, y como todo fue, las cuestiones se imponen, pero también se adaptan, po. Cosas que a uno le interesa, cosas que uno no conoce, yo creo que uno también puede hablar no solo como colectivos siempre, sino que los colectivos lo forman personas, po. Y de repente había unos músicos que tocaban flauta y se encuentran con una guitarra y se maravillan con ella también por las posibilidades, y le inventan maneras de tocar que le haga sentido a las estéticas propias, porque también como que se piensa que en América no habían estéticas propias, como que todo viene desde Europa y las pinzas, pues, o sea, América tenía montones de poblaciones que tenían súper claras sus posiciones, sus gustos, su estética, y en la música también pasaba lo mismo, ¿no? Y de repente llega un instrumento y ese instrumento se adapta y se inventan instrumentos nuevos, porque los instrumentos que llegaron no daban el ancho, por así decirlo, y se inventa, por ejemplo, en Bolivia se inventa el charango, en Chile central se inventa el guitarrón, que es un instrumento que tiene 25 cuerdas, que nace de la vihuela o de la guitarra, y que nace aquí. Nadie sabe bien la historia porque no hay datos, pero el primer guitarrón que se conoce aparece en 1870, que alguien lo ve y lo escribe, y ya es el guitarrón tal cual como es, y es un invento que es de aquí, que es único en el mundo, ¿no? ¿Y por qué? Yo pienso que porque hay una estética sonora aquí que tiene
cientos de años, que está basada en las flautas, que está basada en ese sonido disonante de las flautas, porque cuando uno dice flauta en América, no es la flauta dulce europea que hace melodías muy límpidas y puras. Las flautas en América son todo lo contrario. Está basado en una estética, un sonido denso, lleno de armónico, disonante para las orejas y para los conceptos europeos de la música, y un sonido fértil, lleno. Esas son las flautas que hay aquí, y ese sonido está asociado en los Andes y en México y en toda América con la fertilidad, con la maravilla de que podemos ser más de lo que somos, y que podemos ser fértiles, y que podemos tener hijos, y que nos puede ir bien con los ganados, qué sé yo, ¿no? Por el contrario, en los Andes, una flauta dulce que tiene ese sonido melódico y muy puro, es considerado un sonido seco y estéril, que no funciona para el buen funcionamiento de esa sociedad. Entonces se producen esas mezclas, y bueno, y aquí en Chile central, territorio picunche, ¿no? Antes que llegaran los españoles ya habían llegado, bueno, los del otro lado, habían llegado los de Aguita, habían llegado los incas, habían traído ya también, aquí había música, habían pifilcas, sabemos por la arqueología que hay pifilcas de piedra, montones de ellas, y llegan los incas, y los incas como que ordenan, supongo yo, la orquesta, y la obligan en dos filas y no desordenado como más al sur. Los instrumentos son los mismos, pero aquí se ordenan. Estoy hablando de los bailes chinos, que no tienen nada que ver con el país China, sino que es una construcción completamente de Chile central. Hay un link, porque el baile chino tiene que ver, y ahí tiene que ver con el sincretismo. El mestizaje implica hibridación, implica sincretismo, implica transculturación, también implica de alguna manera aculturación en alguna medida. Ese sincretismo de los bailes chinos, si lo pudierais comentar, a nosotros nos comentaste cuando fuimos con Rodrigo Cádiz y con Rodrigo Castro Hueche, sí. Me parece súper interesante, lo mismo que pasa con la cueca, ¿no? Que quizás es un sonido que conocemos más, pero que también es un mestizaje, una hibridación de distintos ritmos y sonoridades. Sí. Bueno, en los bailes chinos, claro que sí, todo lo que tú dijiste, pero además de eso es resistencia cultural. O sea, ese sonido tiene más de 500 años. Nosotros hemos tocado las flautas arqueológicas como chinos y suenan exactamente como las mejores flautas actuales. O sea, ese es un sonido que tiene 700, 800 años, tienen esas flautas. Ese sonido no ha cambiado. Y claro que esta gente que hacía sus rituales para la cosecha, para el solsticio, para el calendario agrícola, qué sé yo, para los muertos, y llega a España y dice todos esos paganos, y la cuestión que la lleva es la Iglesia Católica, entonces todo tiene que irse para allá o desaparece. Y esta gente fue tan astuta que, bueno, se armaron estas cofradías. Ahora estas fiestas son dentro del calendario ritual católico. Pareciera para alguien que no conoce, va y dice, esta cuestión es católica, pero lo que está pasando ahí realmente es un ritual mucho más antiguo que eso, que tiene que ver con América, que tiene que ver con la tierra, con la relación de las personas que tocan su flauta directamente con la divinidad, sea cual sea que ellos sientan esa divinidad, ¿no? Y hay un mestizaje importantísimo ahí, porque esas flautas siguen, o sea, en el esquema de las flautas no entró ningún otro instrumento, no entró ni una guitarra, ni un acordeón, ni un violín, ni ningún otro instrumento, porque es un esquema tan fuerte, tan potente y tan cerrado en sí mismo que no cabía eso. Entonces, si es que tú miras solo las flautas, sigue siendo una orquesta
en Chile central, que es el lugar donde la occidentalización se produjo con mayor rapidez. A los indios o los mataron o los echaron o se mestizaron y se produjo todo el campesinado, ¿no? ¿Cierto? Bueno, y estos viejos que son campesinos siguen tocando esas mismas flautas, pero ¿dónde se produjo, además del contexto ritual católico? Cada baile tiene un cantor, y en el cantor es donde se produjo la influencia súper potente y evidente, porque el cantor canta en métricas españolas, que son o canta en cuarteta o canta en décima, y ambas son españolas, ¿no? Y si bien, bueno, el cantor es el que tiene la palabra y le está cantando a la imagen, y bueno, algunos le cuentan la historia de San Pedro, si es que es San Pedro, pero al mismo tiempo está pidiendo protección en la mar, está pidiendo que llueva, está pidiendo que haya pescado, que no se le dé vuelta el bote, está pidiendo por los enfermos. O sea, la cuestión de la petición por los enfermos es una cuestión potentísima también, y por los muertos, y por el que se murió, y los velorios se va con los chinos. O sea, es una mezcla que como que en las flautas siguen, supongo yo, los antiguos chinos, y en el ritual en sí, y lo que le pasa a la persona cuando va chineando. Yo les hablo porque llevo más de 30 años tocando esa flauta, más de 400 fiestas tocando esa flauta. Entonces, y lo que pasa cuando uno toca esa flauta es algo muy potente. Uno entra en un estado especial de conciencia, se toca durante muchos años, durante muchas horas, es muy fuerte, se danza al mismo tiempo, es un sonido denso, muy grande. Bueno, entonces uno entra en una cuestión especial, y se mantiene justamente esta ritualidad. Por eso que pasa cuando uno va chineando, pues, porque es tan potente lo que le pasa cuando uno va ahí en el baile, que se conecta de otra manera. Y entonces eso es lo que permite que esta cuestión, estas fiestas pasan a 1 hora y media de Santiago, han sido invisibles durante 500 años, afortunadamente, y se han mantenido. Y ahora ya hay mucha gente que va para los bailes desde Santiago, qué sé yo. Ha cambiado un poco también por todos los trabajos que hemos hecho durante los últimos 20 años con el José Pérez de Arce y otros más. Y bueno, y ahora se conoce mucho más, pero sigue siendo una cuestión completamente invisible. Por ejemplo, hay una fiesta preciosa para la noche de Navidad arriba de un cerro allá en Las Palmas de Alvarado. Entonces todo Santiago y Valparaíso y qué sé yo están celebrando la cuestión de la Navidad, que es como un cumpleaños en que la familia se reúne y come y lo pasa bien. Y allá arriba del cerro hay una fiesta que es una fiesta, una potencia así impresionante, una manera completamente distinta de celebrar ese mismo. Me fui por otro lado. Mestizaje. Yo quería poner dos conceptos que creo que son, o que aparecieron, que me parece interesante, que tal vez en una segunda ronda de habla que tengan, incorporarlo. Cuando escucho a Rodrigo, escucho claramente el tema de la apropiación, ¿no? Tú dices que los chilenos se preocupen de su identidad, pero que no vengan como a apropiarse de la identidad indígena, porque no es la que les pertenece, ¿no? Y por otro lado, cuando te escucho a ti, escucho como todo una forma de hibridación, ¿no? y de mezcla que va más allá de cualquier consigna identitaria específica, sino que son sistemas de mezclas de costumbres y de sobreposición de capas culturales que se van amasando y que van produciendo además transformaciones de esas manifestaciones culturales en el tiempo, ¿no? Entonces vemos como los dos procesos que de alguna manera ahí puede estar la idea de conflicto también. No hemos metido el tema del género, lo pusimos, pero lo sacamos, y entonces te doy la palabra para ver si vuelve a esta mesa. Sí. No, pero yo quisiera muy breve, pero retomar, digamos, algunas cosas. Cuando aquí se dice, sí, no, sí, pues nuevamente, somos todos mestizos, ya,
no, es que mestizaje había antes cuando estaban los incas, acá los diaguitas, los no sé qué. Sí, claro, pero yo creo que hay que saber históricamente que el tipo de mestizaje que se produce con la conquista va a producir y va a generar cosas muy distintas a lo que fue, ¿no es cierto?, ese mestizaje que hubo, ¿no es cierto?, hasta el Maule, digamos, ¿no?, con estas otras poblaciones culturales, digamos, que llegaron acá. Entonces, ojo, porque si tú hablas, ¿no es cierto?, de estas millonadas de castas, digamos, que habían, ya, y de formas de entender a los sujetos que aparecen cuando es la conquista española, eso no estaba antes, digamos, a lo más Huinca, Inca, porque hay un recuerdo, una memoria de lenguaje, ¿no? Entonces ojo, porque creo que tenemos que poner acá, y tiene que ver con los temas de género, ya tenemos que poner acá que la conquista produce en este juntarse, digo, violenta o amorosamente estos cuerpos, ya va a generar y producir una escala de valores, va a producir una cosa distinta a lo que había, ¿no es cierto?, antes, llamémoslo así, de ese hecho. Y por eso cuando quiero insistir, digamos, en este trauma no representado o representado ideológicamente, ¿no?, como tranquilo, digamos, ya nos pusimos blancos. Ya. Esa es una cosa que yo quiero dejar clara, digamos. O sea, aquí hay un sistema de poder, de prestigio y de poder, porque tú decías delante, claro, la gente no quiere tener, ¿no es cierto?, ni estar clasificado en ese sistema de prestigio y poder que deja al mestizo, al indígena, al afro, etcétera, ¿no es cierto?, lo deja en una situación de desvalor, ¿ya? Y ese desvalor nosotros lo hemos interiorizado, ojo, ¿ya? Y culturalmente lo hemos interiorizado, tanto que, claro, cuando Claudio dice, está invisibilizado, digamos, el hecho de los bailes chinos, ¿ya? O sea, están invisibilizadas miles de cosas, ¿ya? Cuando uno dice y cuenta, típico, ¿no? Fuiste a terreno y hablábamos delante, las piedras, ¿no? Estábamos hablando, Claudio. Claro, tú dices las piedras, sí, las piedras. Bueno, resulta que hay toda una población ya donde la piedra sigue teniendo, y ha tenido siempre, no es que siga, ha tenido siempre un sentido, un significado que está relacionado con ya estos mestizajes culinarios, por ejemplo, que son cosas que, chao, tonteras, cosas para entretenerse, ¿no? O sea, son vistas de esa manera. Entonces, ese es un tema. Y luego el tema de género, lo que yo observo, digamos, y lo que he planteado, ¿no es cierto?, justamente es que hay una homologación, ya se produce, ¿no es cierto?, en esta cultura mestiza, compleja, traumática, etcétera, ¿no es cierto?, se produce un concepto de género femenino, masculino, que va a estar ligado, ¿no es cierto?, a lo que entendemos como una madre presente, que es esa madre o violada o conquistada o enamorada, ya, que va a tener, ¿no es cierto?, estos hijos e hijas, guachos ilegítimos, pero va a producir en las construcciones simbólicas de género en Chile, y buena tu pregunta delante de América Latina, en Chile sobre todo, ya una división de sujetos, ¿no es cierto?, que van a ser legítimos e ilegítimos, donde nos reconocemos nuevamente en la madre, las mitocondrias ahora, no sé qué, ya microquimerismo fetal. Eso es algo que aprendí con un colega ya médico, que es muy lindo, después lo podía explicar tú, porque lo puedo explicar mejor, digamos, pero bueno. Entonces aparece este concepto, ¿no es cierto?, de la madre presente y el padre presente. ¿Ya? Y que eso se genera en este hecho colonial, en este hecho de la conquista. Y cuando nos preguntamos por América Latina es súper interesante, porque en América Latina estos procesos, si bien se dan con mucho menos frecuencia. Gracias. Se dan con mucho menos frecuencia, y ocurre, ¿no es cierto?, que precisamente el tema del concepto de comunidad, ya en el mundo andino, por ejemplo, es completamente distinto al concepto de comunidad y al modo en que vive la gente. Entonces, cuando viene la conquista, lo que ocurre es que en el caso nuestro se disuelven muchas de las poblaciones, digamos, de la zona central, se van a las encomiendas tenían que ver, ¿no es cierto?, con la mano de obra, ¿ya? Y entonces, ¿qué ocurre? En el mundo andino siguen los pueblos, ¿ya? Nosotros no tenemos eso.
Entonces la gente se empezó también, siguió manteniendo determinadas estructuras de parentesco, que acá, y vamos a hablar de la zona central por la resistencia indígena mapuche, digamos, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de la zona central. Y entonces es muy distinto, ¿ya? Y es tan distinto que yo solamente quiero recordarles, ya, que solo el año 1993 Chile ya legalmente deja de tener la división entre hijos naturales, legítimos e ilegítimos. Cosa que en América Latina ya Nunca fue un no, tema. o sea, estuvo, pero simplemente las legislaciones ya desde muy temprano sacaron, ¿no es cierto? Entonces, o sea, ustedes y los más jóvenes seguramente no lo vivieron, ya, pero nosotros los de las glaciaciones sí, ya, los que hemos visto varias glaciaciones, ya, lo que es en un certificado de nacimiento, tu identidad como sujeto, ya, puede ser producto de un origen natural, legítimo o ilegítimo. O sea, piensen en eso, ya estamos hablando del año 1993. ¿Ya? Entonces creo que ese es un hecho que en Chile produce una diferenciación que muchas veces está obviamente vinculada a clases también, ¿ya? Porque obviamente, o no obviamente, porque también, digamos, en el mundo de las clases altas, las clases dominantes, se produce también este fenómeno, todos estos guachos escondidos, etcétera, etcétera, y ahora están molestando porque con la ley pueden decir, oiga, ya hágame un examen y soy su hijo o su hija, ¿no? Entonces, bueno, pero ese... O los hijos, o sea, ¿para qué vamos a hablar de eso? O sea, ese es una cosa, ¿no? Ahí creo que hay una marca, ya que es una marca que no está presente, digamos, en otros países de América. Incluso se queda la gente muy... No soy yo. Ah, ya ves. Nuestros amigos latinoamericanos se quedan muy impactados cuando antes, ¿no? Nosotros hablábamos y decíamos, no, si es que en Chile existe esta diferenciación, no nos podían entender. O sea, están locos ustedes. O sea, que hay algo muy mal. Entonces, eso. Y por último, para terminar, algo que me estaba todo el rato resonando y que era la pregunta que yo había hecho. Bueno, ¿cómo representamos esto? Porque decir esto, ya... Yo les cuento que cuando recién salió Madres y Guacho, pasaron unas cosas muy raras, digamos, raras en el sentido de personas, ¿no? Que incluso en la presentación del libro se acercaban y me decían, gracias por decir, porque yo soy un guacho, o yo soy una guacha, ¿ya? Pasaban esas cosas. Porque entonces, ¿cómo lo dices? ¿Cómo lo hablas? Porque si no verbalizas, porque si no elaboras, algo nos pasa. Y esto es un tema cultural, pero es un tema que cruza las subjetividades nuestras, ¿no? Entonces, ¿cómo lo colocas? Y ahí estaba pensando, a propósito de lo que decía Claudio antes, estaba pensando en, ¿ustedes ubican la Virgen de la Pasiflora? No, está en la iglesia de la Merced, ¿ya? ¿Y por qué me acordé de la Virgen de la Pasiflora? Porque claro, estos bailes chinos, entonces se dice, mira, están relacionados con los rituales católicos, ¿no es cierto?, por estos rituales dominantes. Esta virgen creo que es muy interesante porque habla de lo mismo que tú estabas diciendo. Es una virgen, hay una pasiflora, que es esta flor, ¿no? Ya los clavos de Cristo. Ya, pero ustedes saben que la pasiflora es nativa, se dice, ¿no?, de América, digamos, en Chile también había, y esta pasiflora era utilizada para temas relacionados con o los abortos, ¿sí?, o problemas ya de las mujeres. Ya eso es lo que aparece. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que está esta pasiflora gigante en este cuadro que es maravilloso y aparece la Virgen, ya nace, ¿no es cierto?, desde el torso hacia arriba de la pasiflora. Entonces, claro, cuando tú ves ese cuadro, puedes decir, ¡uy, qué bonito!, ¿no? Qué fantástico, qué imaginativo. Pero ¿qué hay detrás de ese cuadro? O sea, las flores, ¿no es cierto?, con los cuales ustedes saben, el tema mariano, ¿no es cierto?, hay los colores, el tipo de flores, etcétera, ¿no es cierto?, tienen toda una simbólica. No está ahí, no son esas flores, no son rosas, no son azucenas. Las rosas rojas, ustedes saben que es lo que simbolizaba, ¿no es cierto?, la sangre de Cristo, las blancas azucenas, ¿no es cierto?, la pureza de la Virgen. Pero aquí está saliendo esta pasiflora,
ya, o sea, ya hay una ruptura, ¿no es cierto? Y luego la propia imagen de esta Virgen, ¿no es cierto?, también nos entrega una cantidad de elementos simbólicos que, entonces, claro, ¿qué pasa ahí? O sea, ahí hay una representación, yo la veo y digo, me saca un poquito la angustia. Ya a este tipo en el siglo XVII le estaba pasando lo mismo, ¿no? O sea, hay algo ahí, ¿no? Entonces, esa exploración ya en esto que nosotros podemos decir cultura mestiza, chilena, ya va más allá que el tema Huincas, preocúpense ustedes de su origen. O sea, es una cuestión mucho más compleja porque arranca ya esta manera de comprender, digamos, lo mestizo, arranca justamente de esta imposibilidad que tenemos de hablarlo. Por eso a mí me parece maravilloso que esto ocurra acá, digamos, o sea, que aquí mismo, en la Universidad Católica, ya, o sea, me parece que hay algo muy poderoso que nos llama, ¿no? Nos llama a muchas preguntas. Entonces, creo que, Gastón, y por eso te lo agradezco también, nos has dado la posibilidad de pensar, de pensarnos, ya, desde también desideologizar, porque tú dices, no, es que la bandera mapuche en el estallido. Bueno, no sé, vemos la Constitución ahora, y yo puse la palabra mapuche en esta no existe, o sea, la única palabra que hay es indígena, y nuevamente vuelvo a lo que estaba diciendo delante, decir indígena es como decir nada, ¿no? Es un ya, entonces también te fijas que es más complicado, ¿no es cierto?, cuando hablamos de los temas de la representación. O sea, efectivamente esa bandera que representa, digamos, y a quién y para qué, etcétera, ¿no? Entonces, nada, eso quería hablar. ¿Quieres hablar? Esa bandera es relativamente nueva, ¿no? Del 92. No es la bandera mapuche. Y los mapuches más fundamentalistas dicen que no hay bandera mapuche. Bueno, quizás la estrella de la Huñalpe. Claro. Sí, pero hay distintas banderas dependiendo del territorio. La bandera que ocupo es la bandera del ejército de Lautaro, como decía en Huincafubún, ¿no? Pero tiene que ver con Lautaro, que tiene rojo, azul y blanco, y esa es la que representa mi territorio, porque bueno, la nación mapuche es ante todo una nación mestiza desde hace mucho tiempo. Entonces una diversidad de identidad y corporalidades que ya de antaño, o sea, no es cosa nueva, ¿no? Y para eso iba también, hablando de identidad mapuche y de apropiación cultural, quiero citar a Nicanor Parra, para poner un término neutral y no solo citar a mapuche. Y Nicanor dice, hay mapuches y mapuche. Hay diferentes orígenes de mapuche, por adopción, por raza, por astucia. Mapuches por conveniencia. Mapuche hay por aire de familia. Yo por mi parte soy un mapuche por derecho propio. Mi padre es el Antú y mi madre es el Co de la vertiente. La culebra, Filú de la vertiente. Estoy en libre plática. Pido que se me declare mapuche. No tengo ninguna idea preconcebida. Soy un mapuche por naturaleza. Dudo que haya alguien más mapuche que yo. Y eso lo dice Nicanor Parra, ¿no? Entonces, no es un problema de entre Huinca y no mapuche, ¿no? O mapuche. Y ahí también, hablando de apropiación cultural, tienen que entender también que dentro de la nación mapuche hay territorios donde no se usa machi. Entonces, bueno, ahí lo que nos hace ser mapuche es nuestra conciencia de ser mapuche y nuestra performance social de serlo, o sea, nuestro comportamiento, nuestro vínculo con el mundo y con los otros, ¿no? Y aquí digo, ¿no?, que escribí un breve párrafo. Toda persona puede estudiar un idioma o una cultura. Eso no la va a hacer mapuche, la va a hacer mapuchóloga, ¿no? Incluso hacerse pasar por otra persona o falsear su identidad, pero en el fondo sabe que hay cosas que no se puede cambiar. Y esa es la realidad de un cuerpo simbólico, pues se necesita de un cuerpo para agenciar el comportamiento de una determinada manera de ser en el mundo. En nuestro caso, lo que nunca podemos modificar es una forma mapuche de ser. Una persona no puede negar lo que realmente es. Ese es el Feyentún. Ahora,
Sí, y por eso me gusta tanto el concepto que estoy investigando ahora y que lo propuse en mi estudio de magíster, que es la transmapuchidad, o ser transmapuche, ¿no? Como esta posibilidad de que incluso una persona que transite distintos mundos, por ejemplo, a mí me gusta el anime, me gustan los tatuajes, y eso no son cosas mapuche, pues. Y como mapuche no hay una esencia mapuche, es una performance social de cómo me reconozco y cómo me gusta que me reconozcan socialmente. Y si me hablan, no, pero el mapuzungún es mapuche. Sí, pero mapuzungún no constituye esencia, porque no se me es dado el mapuzungún. Es una lengua, es un idioma aprendido, es un conocimiento adquirido. Entonces no puede ser esencia. Entonces toda la esencia realmente no existe. Yo no soy mapuche por mi abuelo, por mi linaje tan perpetuo, pero sí nací en una familia que se me sociabilizó como mapuche. Primero como vergüenza de serlo y después con orgullo de serlo. Entonces es nuestra práctica. Entonces en este concepto de transmapuchidad también toco temas de género, porque también ese trans viene con lo de transgénero, ¿no? Cómo comprendemos el género dentro de la filosofía mapuche, tiene que, bueno, nosotros tenemos 9 pronombres, a diferencia del español, ¿no? Por ejemplo, está el inchiu, que habla que 2 personas se reconocen como una sola persona. Y eso es imposible en el castellano, ¿no? O verbalizamos ruca, que es casa, y ustedes no pueden verbalizar ruca, entonces decimos rucatún, o sea, hacemos el levantamiento de casa, se llama rucatún, o dar de cabezazo se llama loncotún. Entonces tenemos otras maneras de pensar, y asimismo, hablando de género, siempre me acusan a mí que yo soy muy hombre o muy masculino, ¿no? Yo digo que no, pues yo soy un huentru, Wentru soy, no hombre. Son cosas muy diferentes, porque cuando digo Wentru, no solo es la definición de Occidente de hombre, ¿no? Que tiene que ver con este hombre hegemónico, blanco, con poder. Yo no tengo poder alguna ni privilegio en esta sociedad. Entonces Wentru viene a dar vuelta a la tortilla y visibilizar esa parte de naciones originarias o mapuche, ¿no? También a la que se sociabilizan mujeres le dicen somos, pero hay otras identidades también como Epupillán, que el Antu Catrileo también hizo un libro a propósito de eso, que en el territorio huiliche, que ya se quieren independizar de la mapuchada, ¿no? Porque son otras cosas, hablan otros chesugún. El Epupillán se usó mucho también para comprender estas identidades que escapan al social constructo, a la normativa, a lo oficial. Tiene que ver con las personas que transitan también entre lo masculino y lo femenino. O también el machihueye, también, que era hombre pero tenía práctica de mujer, si lo digo en Wicasugún, ¿no? Y por mucho tiempo eso a ojos españoles se ve como pecado, o nefando, ¿no? O sodomita, ¿no? Que siempre a las diversidades se nos culpa, ¿no? De atender nuestro propio asunto, ¿no? Entonces, eso. No sé si respondí. Bueno, y si la transmapuchidad también, con esta gran diversidad de perspectiva, también hice el concepto de Gualmapuche, del habitante de Gualmapu, porque somos en relación con, y eso lo dije al principio, si estamos habitando este contexto, algo, ¿no?, del otro reside o recibimos, somos afectados. Entonces empezamos a habitar mapuchemente. Acá, no sé, también para dar una experiencia, acá el compadre Claudio Mercado me invitó el domingo a chinear. Y yo bailo choique en mi comunidad allá de Maipú, pero el baile chino es ultra diferente, todos formaditos, tenían sus pero también tocan una flauta. Y yo todo el rato diciéndole pifilca, pues. Y me retaban por decirle pifilca porque son flautas, pues son de otras dimensiones, son otros sonidos. Y dele que yo tenía que tocar como chino, pues no como peñi. Entonces son esos choques culturales que uno tiene internalizado, que es el uso de las cosas. Si bien se parece mucho la pifilca y la flauta, son esas cosas, pero yo no por mucho que use un flautón voy a ser después chino, pues sigo siendo mapuche, pero uso teléfono. Entonces la apropiación cultural a mí me tiene sin cuidado porque también es una puerta abierta, y esto lo dice Chihuailaf. Y Chihuailaf pregunta: ¿qué reconocen usted de nosotros? Es decir, lo que dije antes, que ustedes como chilenidad atiendan su chilenidad, no es para ser excluyente con los mapuches, porque si una persona
que nació chilena y toda la vida se sociabilizó como chilena, después en un futuro, ahora se está preguntando, no soy champurria, soy agüita con harina, mujecó, soy ni fu ni fa, ahí ya hay una semilla de la incertidumbre. Pero si después se reconoce como mapuche, yo no tengo por qué juzgar a esa identidad, ¿no? Y está bien recibida, y eso no es apropiación cultural, pues, es darse cuenta. Nosotros tenemos un concepto que es el cultrunazo, ¿no? Que cuando se te cae cultrún es cuando uno dice, tiene conciencia de serlo y toma una posición política determinada. ¿Cachai? Entonces tiene que ver con eso. También la persona trans se le culpa muchamente, a la de transgénero se le culpa mucho también de su biología, y su biología no define su identidad. Y la mapuche todo lo mismo. Mi biología, yo no soy mapuche por tener pómulo alto, tener los ojos rasgados, ser moreno. No, esa no es mi mapuchidad, pero sí necesito un cuerpo para practicar esa mapuchidad. Es como también los curas decían, pues, que ya puedes ser homosexual, pero no practiqué abiertamente tu homosexualismo, pues. Y no se puede, pues es un crimen, pues. ¿No? No sé, son esas cosas divertidas que uno piensa. Pero claro, o sea, también pues me di cuenta dejándome el pelo largo, que lo tengo rulo, no como liso, como debiese ser un indio, ¿no? Pero también sé y tengo conciencia que no me voy a hacer trenza africana, pues. Eso ya es apropiación cultural, no me corresponde. O sea, uno sabe qué lugar tiene, y yo no juzgo la chilenidad en eso. O sea, ustedes sufrieron también una violencia del Estado que es su identidad oficial, por su constitución. Pero nosotros tenemos otra constitución porque es la SMAPU. No sé si muchos saben, pero es nuestro código penal o nuestro código civil. Es como un código romano, pero mapuche. Pues no está escrito, pero tiene que ver con las formas de ser, pues, con el comportamiento. Por ejemplo, una machi tiene una forma de ser, un lonco o una lonco tiene forma de ser. Y eso es importante porque los roles de autoridad, de poder, no están designados por género. Toda persona puede ser loco, hombre, mujer, lo que sea. Da igual, tiene que ver con una función espiritual, ancestral, en fin. Entonces, eso. Aló. Sí. Acá Felipe quiere decir algo. Sí, es que se han dicho muchas cosas súper interesantes y estoy súper entretenido escuchándolo, pero se me ocurrió algo a propósito de la chilenidad que estabas diciendo, que quizás no es tan políticamente correcto decirlo, pero lo voy a decir igual y puedo estar en desacuerdo, pero yo creo que la chilenidad está en crisis porque no sabemos qué es la chilenidad. O sea, fui el otro día que llovió el sábado a ver los Panamericanos y había un puesto que decía empanadas y mote con huesillo, esto es nuestra identidad. Entonces, sí, pero no, o sea, no es todo. Y yo también soy hijo de migrantes, entonces también a veces educado en una cultura chilena, pero si yo me paro en otro lugar, soy latino, si me paro en otro lugar, soy descendiente de estos migrantes. Es una cuestión que fluctúa tanto, este mestizaje o esta crisis que dice Sonia de este mestizaje original que en el fondo es traumático. No sé con qué identidad realmente nos deja. Quizás nos deja cosas, la geografía de nuestro país, algunas características de nuestros coterráneos, pero y ahí puedo disparar para todas partes, preguntarle a cada uno de ustedes, pero dado que deberíamos ir quizás hacia el futuro y hacia el arte, es cómo contribuye el arte en construir esa identidad que yo siento, puedo estar equivocado, pero siento que está en crisis. Yo creo que la pregunta fundamental de este proyecto es esa. A propósito de esa crisis de identidad o de no reconocer aquello que somos, de aquello que estamos conformados, nuestro cuerpo tiene poto y tiene guata, y eso es mapudungún también. O sea, la palabra crea realidades y por lo tanto me parece importante eso. Y a través de un test científico, algo que sabemos, pero también nos revela que estamos hechos de múltiples materias, ¿no? Y eso revela una historia de encuentros ancestrales que es bien impresionante. Cómo llegamos a ser tiempo presente o cuerpo presente acá es algo que yo no me lo explico.
porque de alguna manera cada uno de nosotros es la presencia perfecta de una evolución o de un desarrollo, de un encuentro de seres increíbles. Y quiénes somos, quizás es algo que nos ha costado mucho entender. El tema de nuestra educación, de cómo nos enseñaron la historia de Chile, la historia de nuestros pueblos originarios, a través de Frías Valenzuela, Valterio Millar, que yo no sé quiénes son, dónde estudiaron historia ellos, ¿no? O cómo fueron los próceres de la historia nacional con aquellos libros que nos plantearon una ignorancia tremenda sobre la historia propia de nuestro país. Poner eso sobre la mesa y trabajar en un proyecto colaborativo con artistas, antropólogos, crear este diálogo que yo no sé si tiene una respuesta, pero probablemente pone preguntas sobre la mesa, interrogantes, y la posibilidad de generar un proceso creativo y reflexivo. Yo creo que para mí esa es la dirección del proyecto. Y por eso la importancia de cada una de las personas convocadas también a participar en a reflexionar, a contrastar ideas, a invitar a Rodrigo como parte del equipo junto a los otros artistas, implica encontrarnos en distintas miradas, puntos de vista y llegar a ciertos acuerdos también. Y el propósito es crear una reflexión, un lenguaje mestizo, un montaje, una visualidad mestiza también, a partir de todas estas conversaciones que tenemos. Tal vez, Gastón, sería interesante pasarla, si la gente tiene preguntas, si hay algún comentario, si quieren preguntarle algo a cada uno de los... No voy a decir la palabra experto porque está tan desprestigiada. A mí me gustaría decir algo. Bueno, agradecerles porque súper interesante me parece el proyecto Gastón y todo lo que han dicho todos. Yo soy psicóloga, soy psicoanalista y me ha tocado mucho estudiar porque lo he trabajado harto el tema del trauma, pero a nivel individual, en las personas, y me hace mucho sentido lo que dice Sonia del proceso de mestizaje y la idea del trauma que ha significado, porque al menos individualmente se entiende que el trauma deja algo que no es representado, que no está simbolizado en la mente, y por lo tanto solo se presta como para la compulsión a la repetición, como se llama, que en este caso uno podría entender a nivel como social, o la repetición de roles, la repetición de enseñanzas, incluso de tantas cosas, o para ser actuado, pero no para ser reflexionado, ni pensado, ni darle sentido. Y bueno, y el proceso de elaboración del trauma a nivel individual, pero que creo que se puede pensar a nivel de lo que estamos hablando, lleva a poder tener o desarrollar en cada uno una historicidad y una subjetivización, como se dice, que es apropiarse de la historia para poder generar una identidad propia, y no identidades prestadas, ni copiadas, ni bueno, en términos individuales, psicopatología, desde cosas un poco más leves a cosas muy graves. En general el trauma está asociado a psicopatología súper grave, y que requiere de poder irle dando palabras y forma y sentido y significación a esa experiencia, y si no, generan mucho daño finalmente. Me parece que tal vez algo de eso es lo que ha pasado, y bueno, muy interesante poder pensarlo con ustedes en estos términos. Yo hasta ahora, hasta conocer a Gastón y su proyecto, solo lo había pensado en términos individuales, pero leyendo el libro de Sonia y pensándolo más allá, me parece que es muy interesante, se agradece poder pensarlo de ello. ¿Alguien más? Coco, comenta algo. Tú eres un buen comentarista. Buen comentarista. No, yo creo que no, yo creo que se escucha, pero bueno. Bueno, yo creo que el proyecto, lo que más me alucina
es que llega un momento de crisis. Y como buena crisis nos abre las puertas para varios lados. O sea, por ahí citaron la nueva Constitución, y la nueva Constitución es, la propuesta de la nueva Constitución es un proceso de crisis. Un proceso de crisis precisamente a la diversidad, al miedo que nos produce estos temas, el reconocernos. Pero por otro lado, extra lo que pasó de manera depresiva con el estallido, yo creo que nos dejó varias cosas súper importantes. Por ejemplo, nos dejó una cantidad de imaginarios que no teníamos antes del estallido y que los presentíamos, los sentíamos, los queríamos. Muchos de nosotros nos sentíamos medio esclavos antes, que tomábamos día a día el ramo izquierdo, el ramo derecho, el remo, que eran nuestras posibilidades, y después del estallido esa angustia cambió, mutó, a realmente a tener ciertas actividades, o a lo mejor menos presente y más latente, y yo creo que este proyecto habla de eso, habla de ese punto de inflexión desde el arte incluso. El arte llega a capitalizar, a conquistar, que es una palabra bastante políticamente incorrecta en este momento, territorios que antes el arte no se había atrevido a usar. Lo colectivo, lo cooperativo, lo colaborativo, que es muy interesante de este proyecto, porque a diferencia de lo colectivo, el proyecto colaborativo instala una instancia de creación que mixtura, que se funde, que no tiene derecho a autor, que eso me parece muy bueno para la creación de imaginarios sociales, la creación de imaginarios de la matria. Me parece que es un punto valiente este proyecto, porque también nos estamos metiendo en corporalidades que no entendemos y que, al igual como otras personas que ni siquiera se están atreviendo a entender esas corporalidades, nosotros también nos estamos atreviendo a meternos en esos problemas. O sea, lo que vamos a ver probablemente va a ser una exposición de arte, pero lo que subyace dentro de esa exposición de arte va a ser un proceso muy personal, a pesar de lo colectivo y colaborativo. Y eso es lo que me gusta de este proyecto, que está poniendo un hincapié que además podemos compartir. O sea, este proyecto tuyo, Gastón, perfectamente lo puedes hacer itinerar y vas a poder tener las mismas relaciones de potencia, de amistosidad, de colaboración y de generosidad que se está teniendo ahora. Así que lo agradezco de corazón. Hola, bueno, yo soy Marisol Vargas, soy artista de la danza. Algunos de ustedes los conozco, como a Claudio Mercado, a Rodrigo también conozco su obra. No sé. Se escucha. Rápido más. Ahí sí. Ya. Entonces, no sé qué parte me escucharon, pero no lo puedo repetir. En realidad lo que me impacta o me asombra, digamos, de lo que ustedes están conversando es como encontrar un poco la respuesta de cuál es mi propio lugar, digamos, o cuál es el lugar que tenemos en esta situación en que estamos viviendo, ¿eh? Entonces, en ese sentido, comparto lo que dice Coco con respecto a lo que significa lo personal también, que es súper importante, como la propia identidad, digamos, o como el agua que decía Rodrigo, de alguna manera, donde transcurren las cosas, etc. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que igual es bastante territorial todo, sin embargo, me parece súper apropiado, digamos, también que aparezca como un lugar de cuerpo más anatómico, que en algunos momentos lo mencionó Gastón, y nada, más que agradecer la instancia, digamos, de estar acá y continuar con lo que viene, que parece que viene también muy interesante del festival. Rubén Mañón. Pásala mañana, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Si no, para ir cerrando. Y Rodrigo, ¿tú quieres decir algo? Sí, que quería cerrar con una cita del Machi Jorge Quilaqueo, que él dice a propósito de la identidad mapuche, ¿no? Que es una misión de encontrarse a sí mismo, encontrar el Nehuen dentro de tu persona, y para eso hay un proceso,
un proceso para ser mapuche. No todo el mundo es mapuche. No es fácil ser mapuche. Para ser mapuche hay que ser mapún, o sea, ser tierra. Y luego viene un proceso largo para ser che, gente. Para eso hay que haber sembrado, haber cosechado, haber criado un animal, haber estado en contacto. Eso es importante, estar en contacto. Haber plantado un arbolito, haber cuidado un animalito. Pero para eso hay que tener contacto con la tierra. Si tú no sabes y no sientes o tienes contacto con la tierra, difícilmente vas a ser mapún. Y si no eres mapún, difícilmente vas a poder ser che. Esas son las palabras. O sea, ahí lo que hay que hincar el diente y que ser mapuche es un proceso. O sea, todas las personas tenemos la posibilidad de convertirnos en mapuche. No es una esencia, es un aprendizaje de ser mapún. Pero eso tiene que ver con estar conectados, ser una red de vínculos, un rizoma, ¿no? Como es otro concepto de acá de cartografía XXI. Eso, y la sangre como la vemos nosotros no es lo que fluye por las venas. No, al principio yo les saludé, Marimari Pupeñi, Pulamien, Puhuenui. Peñi que quiere decir hermano, entonces ya los traté como familia, los traté familiarmente, ya los traté en este vínculo mapuchemente establecido. Entonces eso, sean bienvenidos también a ver en ustedes también su mapuchidad. Una cosa muy cortita. Yo creo que hay dos autores que sirven mucho para esta conversación. Uno es José Donoso, El obsceno pájaro de la noche. Yo les pediría que si lo han leído, que lo relean en función de esto que estamos hablando. Y El sueño del pongo de José María Argueda. Porque son como dos alternativas que están absolutamente vinculadas al mestizaje, ¿ya? Y entonces una es que propone el mundo al revés, ya la otra, si se acuerdan cómo termina El obsceno pájaro, ya termina, ¿no es cierto?, este sujeto dentro de un saco, ¿no? Dentro de un saco, con plena conciencia de todo lo que ha ocurrido, ¿no? En El sueño del pongo es la inversión, ¿no? O sea, los que eran pobres, ¿no es cierto?, se hacen ricos, ¿ya? Se lo digo así, ¿no? Pero los invito y las invito a que relean o lean, porque tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Y la Mistral, por supuesto. Bueno, Gastón, cerramos, despedimos la mesa. Cerrando. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias a todos por su habla y por todo lo que aprendimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Voluspa. Muchas gracias a todos ustedes, artistas, amigos, estudiantes.